afónica. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a participar aquí. Cuando supe de la encíclica, que no sé exactamente en qué mes fue, ¿abril? Junio en adelante, ¿verdad? Pues la leí, me salté algún capítulo, como varios. Es muy raro eso, porque yo no soy ni creyente ni practicante, pero lo fui 20 años de mi vida, entonces con eso cumplí con la cuota de, incluso en internado, entonces misa en la mañana y vísperas en la tarde y todo. Entonces ya el cielo creo que ya lo tengo. Pero, es muy raro desde esta postura, pero bueno, es algo dirigido no solamente a los católicos, no solamente a los cristianos, sino explícitamente en el mismo documento, pues a todo el mundo, ¿no? Entonces, pues fuimos corriendo, una compañera de la vida, de la Asamblea de Iniciativas y Defensa Ambiental y yo, a inaugurar nuestro programa de carácter ambiental en Radio V hace unos meses, después de que salió la encíclica, con este programa sobre la encíclica. Y bueno, pues nuestros comentarios eran pues muy favorables, como un documento muy importante, que es importante que pues todo el mundo conozca, ¿no? Y hace más o menos al mismo tiempo que recibí la invitación para este evento, me llegó Le Monde Diplomatique y ahí venía un artículo que guardé para leerlo cuando tuviera tiempo, y apenas hace 3 días, algo así, que voy a ver qué dice Serge Latouche, ¿no? Entonces, pues me mató mi entusiasmo totalmente, ¿no? Es una postura, bueno, no solamente desde la teoría del crecimiento, sino, digamos, una postura de izquierda, radical. Entonces, allí oscilas entre dos polos, ¿no? De cómo ubicarte entre lo limitado, que algunos le ven a lo que plantea la encíclica, y bueno, no es que pensemos que esto puede ablandar el corazón de los ricos, de las grandes corporaciones, de los intereses económicos, pero me puse a revisar qué dicen los francomasones, los no creyentes, todos, ¿no? Entonces resulta que en la postura, por ejemplo, de los francomasones, pues esto es una alianza de repente con los ambientalistas. Ahí no se dice que si los ambientalistas somos de izquierda, de derecha, salvemos el planeta y eso es lo que nos une. Pero ¿por qué o para qué la Iglesia de repente se preocupa de todo esto? Pues para buscar esa alianza con un sector que ellos creen que no es tan cuestionador del sistema, a lo mejor, porque hay toda una gama de verdes, ¿verdad?, en los verdes, y para finalmente profundizar la doctrina social, ¿no? Es decir, revivir este catolicismo desde el Vaticano, que a lo mejor en estos momentos va un poco en pérdida de fieles, sobre todo en las nuevas generaciones. Regresando a Latouche y la teoría del crecimiento, digamos que el punto central viene siendo el no atacar de fondo las raíces del problema. Pero bueno, ahí es muy una manera de escribir muy francesa y un sesgo que no siempre es muy objetivo y que cae en sofismas, como por ejemplo cuando retoma un pasaje de la encíclica que dice la economía no es neutral.
y le hace decir a quien escribe la encíclica, por lo tanto es buena, ¿no? Y yo digo, bueno, yo podría leer también, por lo tanto es mala, ¿no? Entonces, después regresando a la lectura, recuperé mi entusiasmo y pensando en lo siguiente, y eso tiene que ver un poco con nuestro tema de la educación ambiental. La encíclica depende de quién la lee, cómo la lee y para qué la lee y con quién la lee, finalmente. Podríamos preguntarnos también sobre los antecedentes, qué otras encíclicas han tenido en las últimas décadas un efecto detonador o una ruptura con posturas anteriores de la Iglesia, que sabemos que no ha sido en general una iglesia de los pobres, ¿no? Sino una iglesia de acompañamiento del poder, de justificación de muchas cosas, ¿no? Bueno, está ¿cómo se llama? La de los años 60 de la Conferencia Episcopal de América Latina, donde nace propiamente la teología de la liberación. Entonces, tiene un efecto esa encíclica tan renovador en el seno de la Iglesia Católica, que surge toda esa corriente de la teología de la liberación, que en las últimas décadas, bueno, 60 para acá, pero digamos de 80s, 90s para acá, ha sido más bien puesta en la esquina por los obispos y por la nomenclatura, ¿no? El Benedicto, con su encíclica Caritas, no sé cuánto, Caridad y Amor, hace una glorificación de la globalización, ¿no? Y asemejando eso a una globalización de la cristiandad y del amor, etc. Entonces, allí sí, en estos documentos anteriores bueno, hay excepciones también en algunos, como Juan Pablo II. Bueno, todo eso lo tengo en notas ahí, pero digo, por el formato de lo que me acuerde ahorita que surja espontáneamente. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué puede provocar? ¿Cuál es la relevancia y la importancia de esta encíclica? Por un lado, pone el énfasis en el cambio climático. Eso es desde el punto de vista ambiental, es decir, es una encíclica que, como dice Leonardo Boff, sigue la metodología implementada por Paulo Freire con una pedagogía del oprimido y que plantea ver, juzgar lo que se hace en la vida cotidiana de este tipo de trabajo con la gente de base, ver, juzgar en el sentido de analizar más bien, otra que no recuerdo ahorita, y celebrar, de ahí el título. Actuar, exacto, actuar, la más importante. Bueno, todas son importantes, ¿no? Entonces, y de ahí que el centro de todo sea la vida. No estoy haciendo proselitismo, ¿no? Celebrar la vida frente a la muerte, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ofrece como programa. Entonces, bueno, hay quien dice que Leonardo Boff es el autor, o en todo caso uno de los autores. Y bueno, Leonardo Boff, con muchos intelectuales latinoamericanos, es firmante del Manifiesto por la Vida de 2002. Es decir, es una brillante síntesis de lo que de una combinación de lo más cuerdo que se ha dicho desde el punto de vista
ecológico, ambiental, frente al escepticismo o a las negaciones de los conservadores del mundo, de los norteamericanos, de las grandes corporaciones, de cómo se llama el payaso ese candidato Trump, ¿no? Y de ese tipo de gente, ¿no? Entonces lo más brillante o sea, viene desde atrás recogiendo, pues también pensaba cuando lo leía en la verdad incómoda, incómoda, ¿verdad? De Al Gore. Pero junto con esto, pues no solamente por ser latinoamericano, el Papa, sino por toda la tradición latinoamericana que va en esta corriente de la formación de conciencia a partir de este método de análisis y la práctica. Hay quienes en la crítica mencionan que está la denuncia y no está el modelo alternativo, el qué hacer. Bueno, puedes decir, le faltó decir el capitalismo es el problema, no a este sistema neoliberal. Pero bueno, yo me pongo en el plan de, dijo o escribió lo que puede decir la Iglesia Católica, tratando de llegarle a un rango lo más amplio de gente para tener una influencia positiva y poner a reflexionar, y poniendo los riesgos que enfrenta la humanidad. Yo, más que hacer una crítica, un comentario crítico, diría que en lo que podemos retomar hay que aterrizar y hacer más concretos algunos de las expresiones muy común. Bueno, ese Latouche dice, ya lo contabilizó, ¿verdad?, que aparece 280 veces, en 200 y pico, en 172 páginas, el desarrollo y el desarrollismo, ¿no? Bueno, si rechazamos ese paradigma y buscamos otros, pues yo creo que es cuestión de cada quien también de ir encontrando cómo puede, de acuerdo al paradigma que está utilizando, insertar muchas cosas interesantes y positivas que hay en este documento. A veces siento que las cosas se plantean de una manera muy abstracta, ¿no? Como el grito de la tierra herida, los pobres, el clamor de los pobres, etcétera, ¿no? Y ahí pienso que desde el punto de vista de nuestra actividad como gente que pues trabajamos hacia un cambio por un cambio, hay que hacer el vínculo con nuestras realidades concretas de que pues esa Gaia, ese planeta herido, tiene habitantes de territorios, y esto nos lleva al tema de la defensa del bien común. El bien común es un eje central en la encíclica, como en otros momentos de la Iglesia Católica era pórtense bien, no estoy citando a nadie, pórtense bien si quieren ir al cielo, ¿no? Entonces el cielo, al más allá, después de este mundo, en esta vida. En este caso, esos pobres, porque bueno, toda la corriente crítica es que hay que humanizar el capitalismo, las interpretaciones que se hacen, evitar esos excesos del sistema actual, etc. Pero finalmente, una intervención para pues decirles, pues no le den tan duro, porque esto va a reventar, ¿no? En este sentido, una especie de mediación o de mediatización, según algunas interpretaciones. Pero yo creo que si nosotros somos capaces de aplicar esto y de crear conciencia,
Y no me refiero solamente a las comunidades, me refiero y a los afectados, porque los afectados son los que crean conciencia en nosotros, es más bien al revés, ¿no? Sino en las universidades. En las universidades, hay una crítica muy fuerte a la ciencia, a una ciencia y una tecnología omnipotente que está separada del problema de pues, cómo habitamos ese planeta en relaciones de igualdad. Entonces, bueno, creo que ya me toca terminar, ¿verdad? Entonces, decía yo, esa síntesis entre este conocimiento y estas, tanto de la ciencia como de los análisis críticos de la misma, con el sentido latinoamericano del respeto y de la recuperación y de la garantizar la perduración de los valores asociados pues, a los pueblos originarios, no por ser pueblos originarios solamente, sino por los derechos que tienen como pueblos originarios y por todo lo que nos pueden transmitir para buscar un nuevo rumbo en esta situación de crisis actual. Y una cuestión muy importante que retoma Leonardo Boff en sus comentarios a la encíclica, que es la espiritualidad, la convivialidad, la recuperación de los afectos, de las relaciones sociales basadas en la solidaridad, en la cooperación, en el amor, para reconstruir este mundo podemos tener un paradigma ecológico, un modelo económico, pero esta otra parte pues es el combustible que nos va a hacer caminar todos juntos hacia los cambios necesarios. Bueno, hasta ahí por lo pronto.